Bueno, ahora lo que vamos a hacer, hermanos y hermanas, vamos a entrar a explorar un poco sin tratar de definir la espiritualidad. Vamos a mirar algunas de las formas, de las maneras que uno puede entablar esta relación con Dios, ¿no es cierto? Y vamos a ver algunas definiciones en el amplio sentido de la palabra, insisto, sin tratar de encasillar ninguna espiritualidad, pero sí al menos que nos dé una idea de cómo podemos nosotros llevar a cabo nuestro relacionamiento con Dios. Bueno, ahí compartí la pantalla, espero que se pueda estar mirando. Ajá, me parece que sí. Bueno, quiero compartir con ustedes esta primera definición, ¿no? Vuelvo a repetir, ya lo expliqué, no se trata de, de definir como tal, pero sí un acercamiento de este autor brasilero, Leonardo Boff, uno de los grandes impulsores de la teología, y me encanta mucho su definición, porque él dice, la espiritualidad es aquello que se produce en el ser humano, una transformación interior. Para este autor, si no hay transformación interior, no hay espiritualidad. Si alguien sigue batallando con algo durante muchos años y no ha cambiado, es porque no ha querido cambiar. Esa transformación, dice Leonardo Boff, no comienza ni termina con el interior de cada ser. No comienza ni termina con el interior de cada persona, sino que a partir de ese ser interior desencadena toda una red de transformaciones en la comunidad, en la sociedad y en la relación. Perdón, hermanos, perdón. Eh, desencadena toda una red de transformaciones en la comunidad, en la sociedad, en las relaciones con la naturaleza y con el universo entero. Espiritualidad, en el sentido amplio de la palabra, se refiere a los valores y compromisos últimos que gobiernan nuestros deseos y sueños, al marco dentro del cual nuestras acciones toman sentido. ¿Qué nos quiere decir Leonardo Boff? Primero, que la espiritualidad cristiana debe producir sí o sí transformaciones internas en nuestro carácter, en nuestros pensamientos, en nuestras palabras, ¿no? En nosotros mismos. Si alguien que ha odiado a una persona por lo que le hizo, vivir una espiritualidad le permite transitar al verdadero perdón. Si no hay transformación interior, ¿no? Entonces, no hay evidencia de que efectivamente estemos hablando de un encuentro real con el Dios viviente. Pero algo que me gusta de Leonardo, que él dice que esta espiritualidad no queda en uno, ¿viste? Porque a veces uno dice, mientras yo esté bien, mientras yo me sienta bien, una actitud muy egoísta que tenemos los seres humanos, ¿no? Mientras yo, yo soy el centro y debo ser el centro de atención de todo el universo, ¿no? Yo necesito que me comprendan, yo quiero que todos me entiendan, yo quiero que todo mundo esté fijándose en mí, cuando no tiene que ser así. ¿Por qué? Porque una verdadera espiritualidad que nace de una transformación interior va a afectar a todos. Es una red, dice Leonardo, una red de transformaciones. Porque entonces, lo que vos sos, ¿no es cierto? Lo que vos pensás, lo que vos ahora haces, la gente lo va a mirar y decir, che, a ver, ¿qué te pasó? ¿No? ¿Qué te pasó? Antes eras de esta forma, antes hablabas de esta manera. Y entonces ahora tu esposo es bendecido porque vos cambiaste tu forma de entender y de relacionarte, ¿no? Tu esposa es bendecida porque ahora vivís una verdadera transformación. Tus hijos lo perciben.
papi, mami, ¿qué te pasó? Si vos odiabas a esa persona y ahora eres capaz de mandarle un mensaje para bendecirlo, ¿no? Entonces, nos formamos en una red de transformaciones con el mundo, ¿no? Con la naturaleza, dice Leonardo Boff, uno de los grandes teólogos de la ecología. ¿Por qué? Porque ahora, si antes éramos de los que tirábamos basura en el auto, vamos en el auto en la ruta y somos de los que tiramos basura, no lo vamos a hacer porque lo que se genera dentro de nosotros se transforma en acciones. Por eso dice lo último que está en rojo, son los valores y compromisos que nosotros tenemos. Y que estos valores y compromisos se van a traducir en acciones. Si vos eras el que caminabas por la calle y pateabas un gato que veías ahí, no porque se te atravesó, ahora no lo vas a hacer porque vas a ser transformado, ¿no? Si eras el hermano o la hermana que ibas a la iglesia y no querías saludar a nadie, no quieres ver a nadie, no quieres charlar con nadie porque sos argel, ¿no? O sos de mal carácter o mal geniudo o geniuda y no te gusta convivir con la gente, cuando vos vivís esta transformación en tu interior, ¿no es cierto? Se transmiten en acciones y la gente dice, a ver, ¿qué le pasó al hermano o a la hermana? ¿Viste que ahora era el primero en que se iba después del culto y ahora queda, charla, platica, está? ¿Por qué? Porque hay una conexión entre nuestro pensamiento y nuestras acciones. Las acciones toman sentido. Papi, ¿qué te pasó? Antes gritabas por todo y maldecías por todo. Oye, estás más tranqui. Ah, es que estoy aprendiendo a conocer a Dios, ¿no? Esto es fundamental. La espiritualidad, hermanos, debe producir cambios significativos en nuestro entorno. Antes, tal vez, nuestra actitud hacía que las relaciones familiares fueran tensas, ¿no? Que nuestros hogares fueran tensos. Ahora deben cambiar. Ahora uno puede ser ese factor decisivo para que nuestra armonía familiar vuelva al cauce de Dios, ¿no? A cómo Dios lo quiere causar. Y esto es fundamental porque es de nosotros, ¿no? Nosotros influimos, nosotros influimos. Ajá. No hacemos que el otro cambie, que ese es un gran problema que nosotros tenemos. Nosotros queremos que los demás sean como nosotros queremos que sean, porque pensamos que así como nosotros lo hacemos es lo correcto. ¿Y quién te ha dicho que lo que vos haces es lo correcto? ¿Quién lo dice? Y tal vez puede ser que estemos haciendo lo correcto, pero ¿y el amor dónde queda? La compasión, la empatía, ¿no? El ponerte en los zapatos del otro. Si Jesús no hubiera hecho eso, hermanos, entonces Él no tendría que haberse ensuciado con nosotros, pero se ensució. Sus actos, ¿no? Proclamaron algo diferente. Y, y nos enseñó el camino. A nadie forzó, a nadie forzó. A nadie el Señor metió a la fuerza y dijo, yo, a el que no sea como yo quiero, entonces listo, está despedido, está en el infierno y demás. No, él dijo, este es el camino. Yo les pido, miren, si ustedes hacen esto, estas son las consecuencias, pero si hacen lo otro, esto es lo que yo quiero. Entonces, la espiritualidad va a transformar, hermanos. Va a ser una influencia, ajá, real, completa, total, permanente. Por eso me gusta la definición de Leonardo Boff. Hay otra definición que me fascina, que es de este autor, Raymond Davis, que me encanta. Él dice, una espiritualidad es una cierta manera simbólica de vivir el evangelio. Fíjense. Es una manera simbólica de vivir el evangelio. Esta manera, entrecomillado, está condicionada por un suelo abonado, por la influencia particular de un medio específico. Puede estar encarnada en un grupo claramente identificado de seres humanos y puede verse enriquecida o empobrecida históricamente. De este modo surge una tradición espiritual o escuela de espiritualidades.
Cuando nosotros vivimos el evangelio, ¿no? Entonces podemos tener a personas, a nuestros hijos, a nuestros padres, a nuestros hermanos que se sientan motivados, ¿no? Por eso dice que debe estar abonado en influencias de medios específicos. Nuestro hogar es un lugar de escuelas de espiritualidad, ¿no? Porque fíjense que el hogar donde se vive el evangelio es el lugar donde nosotros aprendimos la mala, en el buen sentido de la palabra, no quiero hacer un juicio de valor, concédanme usar esta palabra, fue en el hogar donde concebimos la mala idea de un Dios castigador, ¿no? Y entonces nosotros alimentamos esa idea cuando le dijimos a nuestros hijos, Dios te va a castigar, si te portas mal, Dios te va a castigar. Ya desde ahí alimentamos la idea. Hay mucha gente que dice, yo, si te portas mal, vas a ir a la iglesia ahora, ¿no? Entonces, mucha gente ve ir a la iglesia como un castigo y lo ven y lo viven así. No una libertad que el evangelio da. Entonces, nuestros hogares, hermanos, pueden ser los lugares donde surjan tradiciones espirituales o escuelas espirituales, porque son en nuestros hogares donde nosotros tenemos la mejor influencia para nuestra pareja, para nuestros hijos, para nuestros nietos. Es allí donde podemos vivir de manera simbólica el evangelio. Ahora, nuestra iglesia también son esos medios específicos, ¿no? Son esos medios específicos donde nosotros podemos cultivar espiritualidad. Nosotros podemos influir de manera decisiva la espiritualidad, la espiritualidad en la vida de nuestros hermanos, de nuestras hermanas. Entonces, nosotros no les vamos a imponer nuestras formas ni nuestras tradiciones, ni pensando que lo que antes se hacía era mucho mejor que lo que hoy se hace. No podríamos llegar a eso, porque estaríamos delimitando el misterio de Dios y Dios es trascendente. Muy bien. Esta tercera definición me encanta de esta escritora, que es Elizabeth Dreyer, porque esta definición nos mueve en un plano totalmente eh, importante, ¿no? Dice, la espiritualidad cristiana es la expresión diaria, hermanos, es la expresión de todos los días, comunitaria. No hay espiritualidades solitarias. Si se dan cuenta, la mayoría de las definiciones que estamos hablando de espiritualidad tienen que ver con comunidad, ya sea familiar, ya sea eclesial, ya sea social, ya sea como sea. Pero la espiritualidad tiene que ser una expresión diaria y en familia o en comunidad de fe y vivida de las creencias personales más profundas. Plenamente convencido o convencida de lo que Cristo representa en nuestras vidas, de lo que representa el evangelio, ¿no? Y me encanta esta expresión de Elizabeth cuando dice que la espiritualidad, todo esto debe estar caracterizado por la apertura al amor autotrascendente de Dios, no al castigo de Dios, no a ese Dios iracundo que no tolera, que es impaciente, sino más bien a la apertura de un amor de un Dios que trasciende, que más allá, ¿no?, de las situaciones, de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo Jesucristo. Debemos construir espiritualidades ante esta apertura de amor que Dios nos ha dado. Y el amor, ¿no es cierto?, cubre multitud de pecados. Entonces tenemos que cimentar espiritualidades que puedan reflejar ese amor incondicional, ese amor único de Dios. Y
dice, por la apertura al amor trascendente de Dios, a sí mismo, al prójimo y al mundo, a través de Jesucristo y en el poder del Espíritu Santo. Cuando nos abrimos al amor de Dios, lo hacemos en el nombre de Jesucristo y en el influjo del Espíritu Santo. Porque ese amor nos permitirá amarnos a nosotros mismos. Uno de los grandes problemas que existen en las espiritualidades cristianas es que nosotros no nos amamos a nosotros mismos, nos autocondenamos. Hubo una pregunta, ¿no? En muchos de ustedes en su entrevista, cuando no a todos, pero la mayoría era preguntarles, decime 3 cosas buenas de ti mismo. Y todos batallaron, porque para todos es más fácil decir lo malo de nosotros mismos. Porque hemos sido educados en eso, ¿no? Somos malos, somos pecadores, nos hemos portado mal. Entonces, para nosotros es más fácil identificar nuestros defectos, nuestras falencias, nuestros errores. Y cuando alguien nos pregunta, che, decime qué es lo bueno, y muchos dicen, y bueno, hay que preguntarle a otros. Claro, porque nosotros a veces cimentamos nuestro valor en lo que otros nos dicen o lo que otros piensan. Pero nosotros tenemos que amarnos a nosotros mismos, tenemos que empezar a pensar en nosotros mismos. Y sé que no es fácil para muchos de nosotros, que crecimos en ambientes donde fuimos educados de que no servíamos, de que no valíamos, de que no éramos lindos o lindas, de que éramos inservibles, de que éramos tontos, en fin. Pero esa es la espiritualidad, ese es adentrarse al misterio de Dios para cambiar esa percepción de nosotros mismos. Y entonces la única manera que tenemos es amándonos. Cuando aprendamos a amarnos a nosotros mismos, hermanos, y a reconocer nuestras falencias, pero por encima de eso reconocer lo bueno que el Espíritu Santo está obrando en nosotros, entonces las cosas van a cambiar. Muchas veces decimos, yo no importo, pastor, yo no importo, yo con que los demás estén bien es suficiente. Está mal, porque entonces no es un amor real, es un amor egoísta. Porque nadie puede dar lo que no tiene, ¿cierto? Nadie puede dar lo que no tiene. Por muy buena persona que seamos nosotros, ¿no? Por muy buenos que seamos. Pero si no te amas, entonces el amor que demostraste a los demás siempre será en un acto inconscientemente de víctima. Sí, ustedes están bien, yo los atiendo, yo los quiero, aunque yo no esté bien, aunque yo sufra, aunque yo esté inconscientemente, hermanos, transmitimos eso porque no hay un amor real en nosotros, no hay un perdón real en nosotros. Así que buscar a Dios es ir sanando, rehaciéndonos en el amor, amándonos, perdonándonos a nosotros mismos. Fíjense que a veces es más fácil perdonar a otros que perdonarnos a nosotros mismos. Nosotros somos muy duros cuando cometemos errores con nosotros mismos. Somos muy duros. No tenemos compasión. Con otros les mostramos misericordia, les damos la mano, pero con nosotros somos muy duros. Bueno, la espiritualidad es una expresión diaria, comunitaria, que debe vivirse de una creencia profunda, personal, para nosotros mismos, para el prójimo, porque esto es lo comunitario. Nosotros tenemos que aprender a relacionarnos con el mundo por amor. Todos hemos sido ofendidos por alguien. Alguien nos ha lastimado, ¿no? Puede ser nuestro esposo, nuestra esposa, nuestros hijos, nuestros padres, el pastor, el jefe de la oficina, no sé, un amigo, no sé. Todos hemos sido lastimados por alguien, ¿cierto? Y entonces nosotros tenemos 2 opciones, o guardamos el rencor, ¿no? O lo comentamos, o lo perdonamos en el amor, ¿no? Ya les decía lo que decía Colosenses, de la manera como Cristo os perdonó, también hacedlo vosotros. Entonces, debemos, debemos saber si las relaciones que estamos construyendo con los demás son relaciones que dicen te perdono, pero no olvido.
que es muy probable que estas relaciones estén muy presentes en nosotros, que sean las relaciones que hemos construido. Te perdono, pero no olvido. Cuando yo pueda, me voy a desquitar, te voy a decir otra cosa, te voy a regresar el comentario o te voy a regresar la actitud. Entonces, nosotros no estamos realmente siendo transformados, ¿no? Y entonces necesitamos perdonar al prójimo. Y hay una sencilla razón que nos debe llevar a una reflexión de un perdón genuino para los que nos han ofendido. Y la razón es que nosotros también hemos ofendido a otras personas. Otras personas también han sido ofendidas por nosotros. Nosotros también hemos dicho una mala palabra, una mala actitud, un mal gesto. ¿Y acaso nosotros no quisiéramos que esas personas nos perdonaran? Y yo pienso que sí. Entonces, ¿por qué nosotros no lo hacemos? Si alguno tiene queja del otro de la manera como Cristo os perdonó, también hacedlo vosotros. No es fácil, seguro, pero no guardar rencor, hermanos y hermanas, es la mejor expresión de vivir libres. Miren, los que no guardamos rencores somos libres, libres de cualquier atadura de rencor, de resentimiento. Somos libres. Somos libres porque nos es más fácil perdonar, ¿no? Comprender, decir, bueno, esa persona quiso hacerme un daño, me quiso lastimar, pero yo no lo voy a aceptar, ¿no? Yo no lo voy a recibir. Ujú. Y seguramente una persona que vive intranquila consigo mismo no es feliz, no es feliz. Si ustedes son de esas personas que siempre le quieren buscar pleito a alguien o hacerle lío a alguien, al pastor, a los líderes, a los diáconos, al esposo, a la esposa, a los hijos, es porque no son felices o no somos felices. Entonces, la espiritualidad es el único camino que tenemos para recuperar nuestra felicidad. Bueno, voy a terminar con esto, hermanos, para terminar la clase. No pensé que yo el receso lo di muy tarde, no puede ser. Perdón, hermanos, pero yo me emociono hablando y termino con esta definición de este autor, Gustavo Gutiérrez. Dice la espiritualidad, manera de ser cristiano, es un estilo de vida, hermanos, es una forma, no es algo que nos ponemos el viernes a la puesta del sol y todo el sábado somos cristianos y nos lo quitamos cuando el sol se ocultó el sábado. La espiritualidad tiene que ser como una manera de ser. Dice, estriba en marchar según el espíritu, fuerza de vida que libera al ser humano a través de la muerte, el pecado, la esclavitud. La espiritualidad cristiana consiste en asumir el cuerpo liberado y desde allí poder orar, Abba Padre, y entrar en comunión fraterna con los demás. ¿Se da cuenta, hermano? ¿Se da cuenta la importancia que tiene el hecho de vivir vidas espirituales? Porque es la única manera que nosotros podemos entrar a la presencia de Dios y decirle, papá, porque el espíritu nos libera. ¿Entendés? La espiritualidad cristiana consiste en asumir el cuerpo liberado. Cuando alguien lleva un montón de resentimientos, dolencias, odio, rencores, maldades, en fin, un montón de cosas, pocas veces puede pronunciar diciéndole papito a Dios. Pocas veces. Y poder estar en paz. Hay un hermoso himno en México que siempre lo cantábamos en los cultos, ¿no? Y me encantaba cantarlo antes de dormir y decía, que antes de dormir quede yo reconciliado contigo, con el prójimo y conmigo. Antes de dormir que quede reconciliado. Porque hermanos, cuando nosotros vivimos en una espiritualidad, vivimos en paz, ¿no? Yo he experimentado muchas veces sueños intranquilos, noches largas en donde alguien me ha hecho algo, sé que alguien ha dicho algo de mí, me ha inventado un chisme, ay, dentro de mí se me prende lo marín, ¿no es cierto? Y yo digo, yo estoy planificando y cómo hacerle, y cómo defenderme, y cómo reclamarle a ese hermano, y cómo encararle, y termino diciendo, Señor, entrego mi causa a ti, yo me voy a dormir y tú me enseñarás lo que tengo que hacer.
Entonces, uno es libre, hermanos, uno se libera, uno marcha según la fuerza del Espíritu de Dios. Ajá. La espiritualidad, dice, en el sentido estricto y hondo del término, es el dominio del Espíritu, cuando nos dejamos dominar por el Espíritu Santo. Espiritualidad es una forma concreta movida por el Espíritu de vivir el Evangelio. La búsqueda de Dios es, en verdad, el sentido definitivo de toda espiritualidad. Encuentro con Cristo, vida en el Espíritu, ruta hacia el Padre son, ¿nos parece? Las dimensiones de todo camino espiritual según la Escritura. Encuentro con Cristo. Debemos encontrarnos con el Señor y recordar en qué momento Él puso un antes y un después. Vida en el Espíritu. Vida en el Espíritu. Ese Espíritu que nos hace libres. Ese Espíritu que nos permite vivir en amor, gozo, paz, bondad, benignidad, templanza, mansedumbre, dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. Ruta hacia el Padre. Descubrir la paternidad de Dios, el deseo de Dios, el amor de Dios, su grandeza, su esencia, su ser, y enamorarnos de Él. Son dimensiones que todas las personas correctamente podemos tener como camino espiritual. Es ser dominados por el Espíritu. El Espíritu de Dios que se mueve por el caos de nuestras vidas. El Espíritu de Dios que nos permite decirle, me rindo a ti, cámbiame y déjame hacer actos que demuestren ese cambio. Muy bien. Bueno, es todo por hoy. Tenemos un minutito, hermanos, 2 minutitos para algunas reacciones. ¿Qué piensan? ¿Qué les dicen estas definiciones? ¿De qué manera confrontan su vida o de qué manera están viviendo estas espiritualidades, ¿no? En su diario vivir? ¿Alguien quiere compartir alguna impresión? ¿Quedó claro, hermanos? ¿Estoy siendo claro en las posturas? ¿Sí? Por favor, si no, díganmelo y con todo gusto yo vuelvo a repetir. O de última les digo, vean la clase otra vez. Al fin que se queda grabada. Sí, sí, suegra, dígame. Bueno, en lo personal, yo creo que el día de hoy aprendí bastante, sí. Es tan hermoso comprender que a veces lo que está adentro nos confronta y nos duele tanto que nos enferma. Y pues yo creo que el saber que perdonar es sanar es maravilloso, maravilloso. Poder llevarlo a la práctica, porque no nada más es sanar el corazón, sino reflejar que Dios ha sanado el corazón. Muchas gracias. Es cierto. Es cierto. Te perdono, pero no olvido. Somos muchos partideros de eso, ¿viste? Y no es indio el que no se venga, dicen en mi tierra. Muy bien. Dios nos ayude. Bueno, si no hay ningún otro comentario, quiero decirles, hermanos, que ya en la plataforma está el reporte de lectura que tienen que hacer. Ustedes tienen que entrar ahí en el iconito, entren a la plataforma y en el iconito donde dice reporte de lectura, denle clic ahí y les va a aparecer abajito la porción del libro. No aparece todo el libro, solamente aparece lo que tienen que leer. ¿Ok? Entonces, para que ya no lo busquen en la bibliografía. El libro completo está en la bibliografía, ¿ah? Pero solo vamos a leer un capítulo que se llama Job, paradigma de espiritualidad. ¿No? Así se llama el reporte de lectura que tienen que hacer. Por favor, lean ese libro, descárguenlo, ese capítulo, perdón,
descárguenlo, imprímanlo, como a ustedes se les haga más fácil, ¿ok? Y después empiecen a hacer su reporte de lectura contestando esas 3 preguntas que aparecen en la plataforma. Ajá. Y después lo suben. Recuerden que la fecha límite, la verdad que no estoy recordando cuándo, pero ahí en su plataforma aparece la fecha límite que tienen para entregar. El 22. Ok. La verdad que, miren, ahora manejo 1000 fechas, pero sí, seguramente es el 22, ¿sí? A ver. La próxima semana, miércoles. Ok, entonces léanlo, medítenlo, es una lectura maravillosa. Vamos a tener un tiempo para charlar un poquitito sobre la lectura de Ricardo Barbosa de Sousa, un gran teólogo brasilero. Y la verdad que es maravilloso el abordamiento que hace sobre el paradigma de la espiritualidad de Job, esta historia que nosotros hemos conocido increíblemente, ¿no? Pero les va a sorprender algunas cosas. ¿Quién ya empezó la lectura? Solamente para dar una... Valdi, muy bien. ¿Terminaste, Valdi, la lectura? ¿O vas ahí? Vas ahí. Ok. Bueno, empiecen, hermanos, empiecen. Tienen 2 lecturas, la lectura de esta materia que es espiritualidad, la lectura quienes están cursando predicación también de Samuel Escobar. Sí, Lili, adelante. No, ahí ya me sacó las dudas. Era justamente eso, si me estaba hablando de otra lectura o de la misma de Samuel Escobar. Sí, recuerden que Samuel Escobar es de la materia de predicación. Espiritualidad cristiana, el reporte de lectura es Job, paradigma de liderazgo, de Ricardo Barbosa de Sousa. Es decir, tienen 2 lecturas. Y las 2 son muy lindas. Así que tienen para que en vez de ver la novela turca, leamos. En vez de ver a vamos a leer esas lecturas. ¿Ok? Muy bien. Pues hermanos, deseo que Dios les bendiga. Ha sido una semana muy linda de aprendizaje, ¿no? Tanto en la materia de predicación como en la materia de espiritualidad. Hemos cursado ya una semana con el favor de Dios. No sé ustedes, pero se fue muy rápida la semana. Y seguramente así va a ser de rápido todo este año. Así es que disfruten. Y bueno, nos vemos Dios mediante la próxima semana y el sábado puedan disfrutar de el gozo de adorar al Señor. Que Dios les bendiga mucho, hermanos. Buenas Así tardes sea. para todos. Abraham. Nos vemos, hermanos.